Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Eh, Les damos la bienvenida a esta actividad de la Semana UNIPE, la quinta edición de la Semana UNIPE, si no me equivoco. Y bueno, hemos pensado abarcar o trabajar sobre un tema que, bueno, nos interesa y nos preocupa por partes iguales. Yo quería comenzar esta actividad extendiéndoles a ustedes un agradecimiento por haberse conectado hoy eh, o para participar de esta conversación y especialmente hacer extensiva mi gratitud con el colega y compañero Gabriel Brenner y con la colega compañera Ana Contreras, que forman parte de esta actividad. Fue, de hecho, una conversación con Ana, un intercambio que venimos manteniendo con Ana desde hace algún tiempo esta parte, el que a mí en lo personal me condujo a pensar y a interesarme por un tema que no es o que no forma parte de mi habitual campo de interés. Para las y los que no saben, vengo del campo de la historia de la educación y bueno, por supuesto, interesado en un tema que lejos de ser novedoso, o sea, puede ser novedoso para mí, pero lejos de ser novedoso, se ha sido abordado de manera profusa, entre otros y otras colegas, por el propio Gabriel Brenner, que nos está acompañando. Como saben, vamos a conversar hoy en torno a la judicialización de la educación y a ensayar algunas ideas e hipótesis al respecto de eso, poner en común también algunas ideas que ya están más consolidadas, más asentadas, pero también ojalá abrir algunas preguntas nuevas, ojalá que el ejercicio produzca este efecto y también y sobre todo, diría en un segundo momento, este primero lo tenemos estructurado a partir de un par de preguntas que fui pensando para los colegas y luego un segundo momento en donde nos gustaría mucho poder abrir y que sea una conversación y un intercambio ampliado en torno a estos temas. Les decía que yo en lo personal provengo del campo de la historia y la educación y quizás por el defecto del oficio no puedo comenzar si no trato de situarme en la época. Y encontré un dato, buscando un poco el origen de estas situaciones, hace 10 años, cuando Trump gana las elecciones de su primer mandato presidencial, tiene lugar un curioso fenómeno editorial. Y ese fenómeno editorial es que repentinamente un texto de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, pasa a ubicarse entre los libros más vendidos, ¿no? En un mercado atiborrado por las novedades. Recuerdan o saben, ¿no?, que en aquel libro la filósofa alemana caracterizaba la emergencia del totalitarismo en la Europa del siglo XX, sobre todo asociándola a dos acontecimientos o a dos fenómenos políticos. Por un lado, el nazismo y por otro lado, el estalinismo. Una otra filósofa, Stonebridge, que trabaja profusamente la obra de Arendt, dice que cuando Arendt comienza a mirar el fenómeno de los orígenes del totalitarismo y dirige su mirada hacia el este, más concretamente hacia la experiencia de la Unión Soviética de Stalin, llega a una conclusión que creo que es interesante para empezar a enmarcar el tema de esta conversación. Y lo que termina de ver Arendt, o lo que empieza a adorar en esa visión, es que los regímenes totalitarios, dice, no se limitan tanto a imponer órdenes desde arriba, como suelen hacerlo la mayoría de las dictaduras a lo largo de la historia, sino que, dice, se organizan como una suerte de cebolla. En su centro, en el centro de esos totalitarismos, hay, dice Arendt, una suerte de corazón oscuro, ¿sí?, que lo que va haciendo es extendiéndose al resto de las capas, contaminándolas de alguna manera, ¿no? Pero agrega Stonebridge, dice que eso no es lo más curioso, que lo más curioso es que
la conclusión a la que arriba Arendt es que, si bien dices el olor nauseabundo que produce esa cebolla que se va pudriendo de adentro hacia afuera era evidente, dice, había muchísima gente que afirmaba no oler nada. Entonces, hay un punto que me parece que puede ser una clave de entrada a la época, a nuestra época, que puede ser también una clave de entrada a este tema. Y también, conclusiones al margen, recuperar o rescatar algo que hizo especialmente potente aquel libro de Arendt, ahora vuelto un clásico eh, de de la filosofía política, que es que Arendt hace una concatena, tres preguntas que son claves y a las que nosotros y nosotras hemos recurrido en diferentes circunstancias para poder pensar precisamente una época, para poder pensar ciertos acontecimientos, y que creo que puede ser interesante también traerlos, mencionarlos a cuenta del asunto que ocupa esta conversación. Arendt se preguntaba, frente a la irrupción de los totalitarismos, qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo pudo ocurrir. Esa pregunta que nace de una inquietud que Arendt termina convirtiendo en una certeza, resuena en otro de sus libros que también circuló mucho entre nosotros y nosotras en una época que tenía un título bien interesante, Entre el pasado y el futuro, y en uno de los ensayos que están recogidos ahí, Arendt tira una frase, casi como al pasar, que es para mí también muy interesante para ponerla como introducción a esta conversación. Dice Arendt que una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos con prejuicios. Repito, una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos con prejuicios. Hecha esta introducción, quiero plantear esta pregunta: ¿cómo pensar este tiempo? ¿Cómo pensar este tiempo con sede en lo pedagógico y cómo pensarlo con sede en la escuela? Y decir o afirmar que quienes nos damos cita aquí nos sentimos movilizadas por estas preguntas, y creo que también lo compartiremos con Ana, lo compartiremos con Gaby. Quizás incluso nos preocupa menos las respuestas a las que podamos llegar y mucho más, la capacidad de asumir esa pregunta: cómo pensar este tiempo, cómo pensarlo con sede en lo pedagógico, desde las formas más creativas y más desafiantes que podamos concebir en relación a estos desafíos. Sí, Nico, perdón. disculpa Sí. que te interrumpa. No, por favor. Están todos silenciados, pero sin embargo se escucha alguien que habla, no sé, será de tu teléfono. ¿Ustedes lo escuchan, el resto de las personas? Sí, ¿se escucha mucho? Puede ser, Sí. puedo ser yo. Bueno, pido las disculpas del caso. No, Voy a pero hay tratar alguien hablando atrás. ¿Vos estás en un lugar que alguien habla atrás? Estoy en un lugar con gente, pero no están, sí, no los puedo escuchar porque estoy con audífonos. Ah, Voy a no, tratar, bueno. voy a tratar de poner el teléfono en algún lugar que no tome tanto la voz de... No, si no les molesta, yo te quería avisar para... Entonces, y me voy a mutear cuando esté en silencio. Gracias, Ceci. Entonces, ahí decía una cuestión que me parece que es interesante detenernos en esa pregunta, pensar eh, eh, en formas más creativas, decía, más desafiantes, incluso que las que se han ensayado en otros tiempos, porque los desafíos que tenemos tienen también una complejidad, o han desencadenado complejidades nuevas, novedosas. Bueno, entonces, como para redondear esta pequeña presentación, eh, la idea, el convite de hoy es pensar a partir de una conversación, ¿no? Que no es cualquier forma de pensar, de hacerlo con dos colegas a las que aprecio mucho y que han aceptado participar de esta conversación en torno a un tema que se ha instalado en los últimos años y que ha tendido a intensificarse en el marco de las nuevas, viejas formas de ese totalitarismo que desveló Arendt. Quiero presentarles entonces sintéticamente sus recorridos y trayectorias. Son mucho más amplios que estas acotadas presentaciones,
Ana Contreras se ha formado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó como profesora de filosofía, es docente en la escuela secundaria y también en la Universidad Nacional de La Pampa, en la materia de antropología educativa, y actualmente se encuentra cursando estudios de maestría en comunicación digital audiovisual en la Universidad Nacional de Quilmes. El compañero y colega Gabriel Brenner es especialista en gestión y conducción del sistema educativo por Flaxo, es profesor de enseñanza primaria, profesor de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Hurlingham y Río Negro, forma actualmente parte del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, y Gabriel, además de ser autor y coautor de una numerosa, ¿no?, y profusa y conocida cantidad de libros, se desempeñó también en el cargo de subsecretario de Educación del Ministerio de Educación entre los años 2013 y 2015. Yo quiero darles la bienvenida, volver a agradecerles y empezar con una pregunta para Gabriel a propósito de una idea que plantea en un texto que ya tiene algunos años, pero también tiene, o guarda, o conserva la vigencia, Gustavo Gali, ¿no? Gustavo decía en un artículo, que está también disponible en internet, lo podemos compartir, que las y los educadores de todos los niveles de la educación obligatoria estamos viendo, hemos visto cómo a lo largo de estos últimos años se han ido multiplicando las denuncias, los sumarios, los juicios, e incluso la presencia, cuando no la intromisión de la policía en los ámbitos educativos. Una tendencia que, lejos de aplacarse, podemos constatar que ha ido creciendo con el tiempo y abarcando diferentes temas y asuntos. Entonces la pregunta para Gaby, y para abrir y pasar la palabra, es: ¿en qué contexto y bajo qué condiciones ustedes, en sus investigaciones, Gaby, vos en tu trabajo sobre este tema, comienzan a identificar estos procesos de judicialización educativa? ¿Dónde empezaron a encontrar o dónde pueden ubicar las primeras manifestaciones del mismo? Gaby, te paso la palabra y yo me muteo. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Perfecto. En principio, buenas tardes a todos, todas quienes están presentes de manera sincrónica, pero también entiendo que esto lo van a poder ver y van a poder estar presentes de manera asincrónica y a través de las redes también. Así que bienvenidos a todos aquellos que se sumen a esta conversación. En principio, agradecerte, Nicolás, y a través tuyo a la UNIPE por esta invitación, y también saludarte, Ana. La verdad que es un gusto conocerte. Está bueno conocernos de esta manera porque yo te conocí a través de los medios, y me parece que era una ocasión interesante esta de poder conversar de esta manera, con este clima. A veces es un poco ensordecedor el clima y las lógicas que imponen los medios para discutir estas cuestiones, pero de eso también quiero decir algo un poco después. Yendo concretamente, Nico, a tu pregunta, por mi inserción laboral, profesional, en lo académico, tanto en el marco del trabajo en la Universidad Nacional de Hurlingham, en donde con varios colegas, entre ellos, como bien decías, Gustavo Gali, pero también me gustaría nombrar a Marcela Martínez, socióloga, y que también junto con Gustavo fuimos los tres que compilamos una publicación que es el resultado de una investigación que llevamos adelante en la Universidad Nacional de Hurlingham desde el 2017 al 2019. Actualmente yo lo estoy trabajando en mi propia formación de doctorado, el mismo tema, también me parece importante comentarlo. Y surgió también por el recorrido. Yo hace muchos años vengo trabajando, acompañando y formando docentes y directivos, y la respuesta sería esta, Nico. En las últimas décadas, especialmente en la última década, observamos que distintos tipos de problemas en la escuela se dirimían a través de mecanismos que no tenían nada que ver con aquellos que son propios de la institución escolar. Entonces comenzamos a ver que las diferencias, los conflictos, se dirimían, se resolvían cada vez más en clave jurídica
y menos en clave escolar. Que los conflictos, los problemas y las diferencias cada vez se encontraban modos de resolverse, si se puede decir modo de resolverse, en todo caso de tramitarse, me parece un poco más justo, a través de la lógica de las amenazas, las cartas documentos, los juicios, cualquier tipo de demanda, y a la cabeza, yo les diría, ya algo así como cierta obsesión por la responsabilidad civil. Entonces, se me ocurre poder completar, como respuesta a esta primera pregunta, que empezamos a notar ciertos desplazamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Y sí, empezamos a notar que diferencias mínimas y otras de mayor gravedad se tramitaban o se dirimían a través de estos mecanismos. Les agregaría que los modos en que se resuelve un problema escolar en los medios de comunicación también formarían parte de esta clave jurídica o judicializante para resolver los problemas. Lo que no dije, y me parece que es fundamental, es que en estas últimas décadas hemos sido también testigos, y lo estamos siendo, de un proceso muy intenso de judicialización de la política. De hecho, no hay más que mirar al principal país de nuestra región que ha resuelto los problemas de gobernabilidad de su máxima figura de autoridad presidencial a través de lo jurídico, lo judicial. Y también decir que la judicialización de la política es algo que está muy presente en la región y particularmente en nuestro país, pero también la judicialización de las relaciones y los conflictos familiares, la judicialización hasta de la propia intimidad. Entonces, nos parecía que la escuela no estaba al margen de esos procesos de judicialización. Digo, en estos tiempos en que algunos intentan trabajar en la escuela como si fuese una isla, nosotros partimos de la firme convicción que la escuela es un texto que siempre hay que analizarlo en un contexto, o sea, en las condiciones que lo hacen posible. Por eso es que me parece importante plantear que empezamos a observar desplazamientos que yo podría decir de lo estrictamente educativo a lo particularmente punitivo. Desplazamientos que tenían que ver fundamentalmente con pensar las lógicas escolares en el marco de cierto proceso de securitización. Y ahí arribamos también a otras dimensiones y aportes desde la sociología crítica, porque cuando digo securitización me refiero, para decirlo de alguna manera más rápida, a cierta obsesión por la seguridad formando parte de cualquier tipo de debate mínimo o máximo. Por lo tanto, todo lo que acontece o viene aconteciendo en la escuela también de alguna manera tiene que ver con anteponer la seguridad, incluso a veces a contramano o a pesar de la libertad, ¿no? También otra palabra que está siendo muy usada, y me parece importante este tipo de conversatorios, intentar volver a generar cierta estatura para algunas palabras, ¿no? Porque en nuestro país se usa la palabra libertad de una manera tan liberada que me parece que cada quien entiende lo que cree. Por eso me parece importante también la particular definición de las palabras. Y en ese sentido, y termino con esta, por lo menos, respuesta a tu primera pregunta, me parece importante advertir un conjunto de límites o riesgos que se plantean en el campo educativo al priorizarse estos modos judicializantes, que repito, porque algunos creen que cuando nosotros trabajamos la idea de judicialización de las relaciones escolares, estamos hablando de los chicos judicializados. No tiene nada que ver, digo, lo quiero aclarar. Estamos hablando de la judicialización como un proceso en el que cada vez más se dirimen los problemas y los conflictos escolares a través de mecanismos, herramientas o dispositivos jurídicos. Y cierro con esta idea. Las actas, esa escritura que circula en todas las escuelas, son de tal nivel de obsesión que hemos encontrado casos en los que de tanta obsesión por elaborar un acta, finalmente se pierde el sentido y el conocimiento de aquel motivo por el cual se está realizando el acta. O sea, la preeminencia y la urgencia por tener el acta desplaza el propio contenido
al que hace referencia el acta, digamos, se ha llegado también a ese límite. Entonces, me parece que como primer respuesta en forma general, eso fue un poco lo que apareció en los comienzos de esta investigación. Muchas gracias, Gaby. Ahí sí, yo creo, imagino muchas coincidiremos, ¿no? Que el tema de la judicialización de la educación no es un fenómeno aislado, que forma parte de una conversación cotidiana, ¿no? Y que efectivamente tiene eco, resuena o tiene también parangones en otras capas o esferas de lo público, y efectivamente la judicialización de la política es un ejemplo. Incluso dentro del campo de la política se ha consolidado una terminología jurídica específica para hablar de ello, que es el lawfare, ¿no? Y si bien yo ahí me cuido también un poco de hacer una analogía rápida, ¿no? Una traducción directa entre lo político y lo pedagógico y lo político, más allá de que hay puentes y zonas de contacto y fronteras porosas entre uno y otro, creo que, digo, más allá de hacer una analogía entre lo político y lo pedagógico, esa imagen a mí, por lo menos hoy, mientras preparaba un poco el guión de esta primera parte de la conversación, me llevaba a preguntarme si en realidad no estábamos asistiendo a una suerte de guerra larvada contra la escuela, contra la forma escolar. Si este proceso de judicialización, ¿no?, podría estar dando cuenta de un fenómeno de esas características. Lo digo porque, como todos sabemos acá también, ¿no?, en el campo educativo, en los ámbitos escolares, en los ámbitos o las instituciones educativas en general, se han vuelto sancionables las opiniones de colegas que muchas veces, frente a situaciones conflictivas, han sentado posición respecto a un tema, por A o por B, y eso les ha valido una sanción que viene efectivamente de un campo extraescolar, ¿sí? Desde afuera de la escuela. Abonado por un clima de época que creo que Gabriel lo refería recién, sobre todo, vamos a decir así, desde posiciones políticas de derecha y de ultraderecha, han señalado, han sostenido que todas esas actitudes, es decir, las posiciones docentes que se plantan frente a una situación conflictiva, problemática, dilemática, luego creo que podemos analizar qué pasa dentro o analizar algunos ejemplos puntuales, pero digo, todas ellas remitían invariablemente una suerte de posición política que iba desde el acoso ideológico hasta el adoctrinamiento. Lo hemos escuchado, pero repetidas veces. Ahí entonces quería preguntarte, Ana, como profesora que viene y se ha formado en el campo de la filosofía, como escuchar tus primeras reflexiones. Has reflexionado mucho, has producido mucho sobre estos asuntos. ¿Qué reflexiones podemos hacer a partir de esta situación que parece repetirse en numerosas ocasiones? Bueno, buenas tardes a todos. Gaby, un placer conocerte. Voy a retomar tu idea del proceso de subjetivación que veías en las actas, porque empecé a escucharte en las muchas cosas que hay tuyas en YouTube y me encantó escucharte, me pareció un marco muy, muy explicativo. Y dos cosas, tópico kafkiano, que es, hay esperanzas, pero no para nosotros, yo no creo verla. Pero antes de entrar a la parte pesimista, a mí todo lo que me sucedió me sorprendió la ternura con la que me acompañaron un montón de compañeros que piensan absolutamente lo opuesto. O sea, el día que salió mi sentencia me llamó una de mis directoras que peleó por el pañuelo celeste a consolarme y a decirme, la palabra de las personas que no están en mi espectro de ideas políticas es estamos expuestos. Y hay algo fabuloso que nunca me voy a cansar de decir, que los sindicatos siguen siendo el lugar donde, aunque vos pienses diametralmente diferente a un colega,
vos te entendés porque trabajás de lo mismo y estás expuesto todos los días material, tu vida material está expuesta a eso. Y eso, si bien uno lo sabe teóricamente, atravesarlo con el cuerpo me volvió un poco de alegría. Ahora, yendo a la parte pesimista, escribí ahí algo medio, un marco muy general, donde yo planteaba que mi causa sucedió en el 2023, donde el Ministerio de Educación había llamado a profundizar en derechos humanos. Estaba dando una clase sobre derechos humanos y dictadura en Argentina, y alguien me pregunta sobre Medio Oriente, no sé si habrán leído alguna de las notas que circulan por ahí. También pasa esto que vos contás, que el periodismo, el que tiene ganas de contar tu historia tiene una postura muy tomada con respecto a Medio Oriente, que yo no la tenía en ese momento. En realidad me pasó algo de profe, de lo que yo sabía como profe, de corregir un concepto, o bueno, pensaba entre películas, porque también me dedico un poco al cine, en las películas de Avi Mograbi, lo que contaba de sus mapas en Israel y Palestina, y en ese momento estaba pensando en lo que había leído en la mañana de Ezequiel Coppel en Twitter, cosas que se nos meten cuando salen estos saberes, no me sale la palabra, pero hay una palabra específica de los saberes emergentes en el aula, que uno tiene toda esta información que está circulando. Entonces, qué paradójico que surgió en el medio de más de una campaña donde en ese momento nuestra vicepresidenta tenía un protagonismo fuerte y estaba recuperando un montón de ideas que pensábamos perimidas que nunca más íbamos a tener que discutir. O sea, muy simbólico que en ese año me pasara eso, con un antecedente que este papá me había denunciado en el 2018, a causa de la ESI, que ahí fue fuerte el con mis hijos no se metan, que ahora parece un poco, ¿no?, subterráneo, no sé, en cualquier momento volverá. Y mi reflexión en torno a esto, y por lo cual siento un poco de pesimismo, es como a la charla Nico le puso contra la judicialización, entre el hacer comunidad y la construcción de autoridad pedagógica. Me encantaría tener más herramientas para historizar esos modos de la autoridad. Creo que todos los docentes sienten que la única autoridad que estuvo en la escuela es esa con la que nace, es esa de la escuela moderna, es esa de los rituales sobre el cuerpo. Bueno, todo Foucault, ¿no? Pero para no quedarnos con Foucault y nada más, o por lo menos eso es una bibliografía recurrente en la formación docente. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno, sigo por otro camino, perdón. Que bueno, no, eso, que a partir de pensar en el origen moderno de la escuela y del disciplinamiento de los cuerpos y las almas, noto que hay como dos reacciones, o por lo menos yo pertenezco a una generación en que se politizó con el ciclo de populismos latinoamericanos, y que tuvimos una batería de repertorios y de reflexiones y de formaciones. Vengo de una familia donde mi mamá también es docente, no una persona politizada, que dijo es docente de inicial, y dijo, por primera vez abrí juguetes nuevos para los chicos, y estaba totalmente sorprendida. Pasaron muchas cosas en esos años, de las que no deberíamos olvidarnos porque constituyen parte de nuestra memoria, ¿no?, de lucha y de repertorios con los que fuimos tramitando los problemas que heredamos. Entonces, frente a eso, cuando yo vivía en un ecosistema muy, tal vez, lo que dirían ahora, exceso de progresismo, que yo estudiaba en Córdoba, vivía en Córdoba, y cuando vuelvo, ya el primer año tengo como daba construcción de la ciudadanía, y tengo un primer conflicto que quise explicarnos el estado de bienestar y referencié una discusión de la actualidad. Ya ahí fue un conflicto, me llamaron la atención, me pidieron cambios de programa, de contenidos que están ministerialmente, o sea, la caparazón legal está. Lo que no estaba es que yo llego en el 2016 a La Pampa en un cambio, un desplazamiento del Ejecutivo y todo lo que ese Ejecutivo propuso para la escuela, para el Ministerio de Educación. Entonces, mi pesimismo ronda en torno a que, siendo hijos de esa formación y de esa cantidad de recursos y repertorios, encuentro que hay docentes añorando volver a que se reponga esa autoridad en un sentido moderno, y por el otro lado los más de mi generación
que se quedaron hiperfijados en deconstruir esa idea de autoritarismo a lo de Wall. No hay jornada escolar donde no aparezca esa imagen, me parece totalmente anacrónica, perimida. La escuela hace rato que dejó de ser eso, y hace rato que no podemos construir otra idea de autoridad que no haya sido esa. O sea, están los que añoran ese pasado nostálgico, por eso le puse, dime de qué tienes nostalgia y te diré qué tipo de profesor eres. Y están estos otros que se quedaron hiperesencializados en que tenemos que desarmar esa escuela cuando esa escuela ya se desarmó. Y cuando eso hace que hagamos caso omiso a que se dieron respuesta, digo, las propuestas interculturales, bueno, porque yo doy antropología educativa, la propuesta intercultural es una gran propuesta, no se la toma muy en serio, se la asemeja simplemente a la parte étnica e indígena, y es bastante abierta esa discusión. Los consejos escolares mismos, digo, son formas de tramitar colectivamente el daño y las fricciones que provoca el natural vivir juntos, ¿no? Porque nunca es sin conflictos. Entonces, como que yo percibo, no tengo respuestas, pienso que no deberíamos dejarle el conflicto ni a los jueces ni a los algoritmos, ¿no? Porque en esta acusación de adoctrinamiento parece que no adoctrinar podría ocurrir en un vacío, y ocurre en el medio de empresas multinacionales que disputan nuestra atención, por ejemplo, ¿no? Y que ahí hay una sutileza en la conformación subjetiva. Bueno, a grandes rasgos es lo que vengo percibiendo y mirando. Muchas gracias, Ana. Gaby levantó la mano, me parece, para una... Sí, la verdad es que, digo, alentando un poco la idea de Nico sobre la conversación, en principio me gustaría, porque yo aguardé y en un marco de respeto, aguardé a que vos, Ana, fueses quien contara, y así lo hiciste, lo que te sucedió, que de algún modo lo contaste. Yo en principio quiero hacer público, a través de ni más ni menos que este espacio que es la Universidad Nacional, en este caso la UNIPE, mi absoluta solidaridad con vos. Pero te voy a decir algo más. Yo no te conocía y te estoy conociendo recién ahora. Te conozco por los medios. Me alegra conocerte. Pero lo que quiero decir, quiero hacerlo con mucha claridad y con mucho énfasis. Los problemas de enseñanza o la enseñanza de los problemas se tienen que dirimir en el marco institucional de la escuela. En ese sentido, tengo una absoluta y definitiva posición contra la judicialización. Por eso me parece importante ofrecer algunas reflexiones que me tomé el tiempo de realizar entre que Nico me convoca a este conversatorio y el día de hoy. Revisé casi toda la información que circula en Internet de distribución periodística en base al caso que se centró en la situación de conflicto que vos tuviste en una escuela en La Pampa. Qué curioso, ¿no, Ana? Y corregime, casi en ninguno están presentes personas, roles de la institución escolar. Aparece de manera absoluta un fiscal o fiscales, aparecen jueces, los dictámenes de jueces, y aparece, digamos, una teatralización, una espectacularización involucrando de manera directa la voz de la víctima, de familiares de la víctima y de otras personas, pero no aparece ningún adulto escolar, fundamentalmente que tenga que ver con autoridad de la institución, y casi tampoco aparecen autoridades educativas que excedan el marco institucional de esa escuela. Esto no es una cuestión azarosa. Eso también tiene que ver con un proceso de espectacularización mediática que ocurre no solamente con lo que te pasó a vos, Ana, sino con cualquier episodio que se conoce como violencia escolar. Y en ese sentido, también tiene que ver con contribuir desde los medios de comunicación a condensar y reproducir y fortalecer representaciones que hacen más de la escuela una especie de nave a la deriva, especialmente de la escuela pública, de los docentes, adultos impotentes, y de los pibes y las pibas de la secundaria especialmente, y aprovechando la metáfora cinematográfica, feos, sucios y malos. O en todo caso, la lógica binaria con la que nos terminamos conformando, la lógica del zócalo televisivo, violentos o apáticos, como si los pibes no fueran otras cosas. Y curiosamente aparece también, de algún modo, un registro plenamente policial de lo que tiene que ver con lo que sucedió con vos. Entonces, lo primero que quiero decir,
habiendo conocido el caso en términos mediáticos y teniéndote aquí a vos para poder ampliar cualquier tipo de singularidad de lo que ocurrió, es que independientemente de tu pensamiento, como Ana Contreras, lo que quiero decir, y lo reitero, que una profesora tenga que ser sometida a una situación judicial porque un problema de enseñanza o la enseñanza de un problema, digamos, se resuelva judicialmente, estamos en problemas porque lo que nos está mostrando a viva luz es que a una democracia de baja intensidad le corresponde una escolaridad y una enseñanza de baja intensidad. Entonces, cuidado cuando usamos las palabras, porque cualquiera que esté escuchando esto y no piense como yo va a decir, pero Brenner, ¿vos estás defendiendo el adoctrinamiento? No, porque esto no es adoctrinamiento. Adoctrinamiento, como muy bien dijo Martín Cohen, al que hay que escucharlo y leerlo, necesita fundamentalmente de docentes autoritarios, en su gran mayoría, y de pibes pasivos, tábulas rasas, lo cual para cualquier persona que esté escuchando, venite a una escuela, vas a ver que los pibes no son ni pasivos ni tábulas rasas. Por lo tanto, no les preocupa lo que dicen con lo que dicen. No les preocupa, digamos, el término de adoctrinamiento. En realidad, les preocupa que se enseñen ciertos contenidos. Entonces, digamos todo, me diría en el oído alguien, digamos todo. Lo que les preocupa es que se enseñe ciencias sociales en la escuela. Ni hablar educación sexual integral. No es casual que la persona que está, en todo caso, en el centro de la denuncia se haya quedado con la vena, disculpen el término poco académico, porque no pudo agarrar a la profesora con la educación sexual integral y lo hace ahora en un cuadro que desde la justicia se nomina como maltrato psicológico. A ver, yo quiero dejar algo en claro, Ana. Si uno está trabajando un tema de ciencias sociales y que es polémico, como puede ser la historia reciente, como puede ser la dictadura cívico-militar, como puede ser Malvinas, y una piba o un pibe traen en el contexto de esa clase, y acá estamos frente a un historiador, digamos, de la talla de Nico, entonces, ¿cómo no vamos a discutir temas que aparezcan en la contingencia de temas y problemas que son tan sensibles y polémicos? Y aparece el tema de Medio Oriente. ¿Cómo no va a aparecer? Menos mal que aparezca, porque si hay algo que está sucediendo en los medios masivos de comunicación es cierto silenciamiento de una realidad que está despojando a la humanidad de su mínima condición de humanidad. Entonces, yo te voy a decir algo, Ana, que me parece importante decir. Está muy bien que si te preguntan vos puedas responder con toda la cautela. En todo caso, lo que aquí se hizo fue una manipulación con la nominación de maltrato psicológico para, en sintonía con los discursos que construyen los medios, de alguna manera acusarte a vos, podría haber sido cualquier otra persona, de manipulación o de adoctrinamiento. Y seguramente vos en todo caso habrás tomado el tema y quizás habrás dado tu opinión, lo cual no está mal. El problema no es dar la opinión de uno, el problema es que se sepa que la opinión es de uno, pero que los rudimentos y las estrategias que vos despliegues como docente permitan que cada pibe, con la información, valga la redundancia, más informada y más calificada, después cada chico tome su decisión respecto a los temas que están estudiando. Ahora, a mí me gustaría también decirte y decirle a la audiencia que está compartiendo este espacio que también es cierto que los medios masivos de comunicación y probablemente el denunciante, digamos, sean aquellos que homologan la crítica al gobierno israelí con la idea de antisemitismo. Y esto lo quiero dejar claro. Yo soy judío y tengo una posición absolutamente en contra del gobierno de Netanyahu por su condición fascista. Así como con la misma intensidad critico lo que ocurrió el 7 de octubre desde el punto de vista de lo que hizo el terrorismo de Hamás. Ahora, me parece fundamental y analítico y mesurado que podamos distinguir lo que tiene que ver con la crítica a quienes gobiernan el Estado de Israel, que tampoco es el pueblo israelí, y asociarlo de manera rápida, sencilla y, digamos, y contaminante con el antisemitismo. Entonces me parece que esto es importante decirlo y vos fuiste objeto de esa operación que no es solamente semántica, sino que es también política y determinadamente fascista. Que estamos viviendo, y termino con esta idea, hoy un proceso de adelgazamiento y de, yo diría, de adelgazamiento y de enorme simplificación
de ciertos procesos democráticos que, si vivimos en una democracia, a mi modo de entender, cada vez es más de repostería. Entonces no podemos pretender que lo que ocurra en la escuela sea una isla. En todo caso, la escuela también, lamentablemente, está siendo atravesada por procesos de persecución, por procesos de enorme violencia hacia quienes se animan a sostener la democracia. Ana, lo que te pasó a vos, en este caso, es muy similar a lo que hace muy poco tiempo le pasó a un colega sanjuanino, a un joven docente, que simplemente lo que hizo fue estimular el amor por la lectura en los chicos. Entonces un grupo de padres con otra orientación, en este caso profundamente ligada a la Iglesia Católica, directamente lo catalogó como hereje y no lo bancó ni la dirección de su escuela, y fue bastante tibia la ministra de Educación cuando llegó el momento de dar su opinión. Entonces, en este sentido, y termino, disculpen la extensión, yo quería dar mi posición, porque en este espacio la UNIPE me permite hacerlo, y ofrecer esta cuestión en clave analítica. Los problemas de enseñanza y la enseñanza de los problemas hay que aprender a dirimirlos en clave de la dimensión institucional de la escuela, y no con los discursos y las lógicas ni de los medios de comunicación y mucho menos de la justicia. Muchas gracias, Gaby. Bueno, suscribo muchas de las ideas que nos acabas de compartir y también admiro tu vehemencia para transmitirla. Creo que a la pedagogía le falta mucho de lo que Gaby pone en juego en cada intervención, que es vehemencia para recuperar precisamente ese registro de lo pedagógico, donde tenemos que sentar algunas posiciones o estaremos, creo, a veces pienso, Ana dijo, habló del pesimismo. Yo siempre recuerdo, ¿no?, que la definición perfecta de un pesimista es ver el vaso medio lleno, pero de veneno. Esa es la definición perfecta. El pesimismo, bueno, para no terminar en esa visión, creo que esa vehemencia que trae Gaby a la conversación es súper potente. Ana levantó la mano, yo ya te paso, hago un bypass y te paso. Hay una pregunta de Bárbara Vieri, también digo, para ir abriendo también la conversación. Esto ya se transformó en eso que queríamos provocar hasta 19:20, porque Gaby generosamente está acá, pero está ahora, si ustedes cambian después la pantalla, lo van a ver en CNN en español o en IP, no me acuerdo en cuál de los dos canales, también reflexionando, y tiene por lo tanto que irse. Bárbara dice, hay que pensar por qué no hay acompañamiento en la escuela. O sea, hablando en los términos del barrio, decir, ¿por qué te sueltan la mano? Las autoridades de la escuela, ¿por qué te sueltan la mano? Hay equipo, estás solo, estás sola, y habla de docentes, directivos, etc. Dice que la verdad es doloroso, y qué proponen o qué piensan al respecto. Y bueno, Griselda suma ahí un comentario agradeciendo a Gabriel la intervención, con claves para pensarnos en las instituciones escolares. Anita, tenías pedido la palabra. Sí, que una de las cosas que más me interesan, incluso cuando estaba armando mi defensa para el juicio, que los abogados amigos de la familia me decían que iba a ser traumático, nosotros tenemos esta pulsión por hablar, y yo lo sentí como un honrar la palabra pública después de la cantidad de cosas que habían dicho, entre las cosas que fui aprendiendo en el juicio, entre los elementos de elevación que justifican el juicio, estaba que yo dije que Netanyahu era de ultraderecha. Yo recuerdo haber dicho en esa clase que así como había sucedido lo del 7 de octubre, se iba a venir con esto una ola de antisemitismo muy grande por las respuestas que había dado Netanyahu. Los fiscales de acá tomaron que ultraderecha es un término peyorativo. Cuando uno pone Likud en Wikipedia y aparece Netanyahu, estaría totalmente cómodo y contento con esa designación. La ultraderecha internacional está muy organizada, se juntan con ese nombre, hacen comunidad con ese nombre. Pero volviendo a lo pedagógico, no, yo no dije mi opinión. En absoluto. Yo estaba trabajando con derechos humanos y quise cumplimentar mi objetivo pedagógico. Eran 4 trabajos densos y fui a la parte institucional. Mi postura sobre el tema no la quiero hablar en público, es un poquito más radical. No la quiero hablar en público porque acaban de detener a un jubilado en
Tucumán, Salta, por postear cosas en Facebook. El querellante es Eduardo Feynman. Están deteniendo gente de verdad. Lo que nosotros conocíamos como democracia de verdad se acabó. Y no me había puesto a pensar de tu origen judío. Los primeros en acudir a mí fueron Judíos por Palestina, que me explicaron un montón de cosas, me acompañaron en un montón de cosas. Ellos están diciendo no en nuestro nombre. El judaísmo es mucho más amplio que el Estado de Israel y las decisiones del Estado de Israel son las que nos ponen en peligro. Y bueno, tienen una postura bastante más radical de lo que uno pensaba. Por supuesto que además me pasó que yo dediqué muchos años a estudiar Walter Benjamin, era el tema de mi tesis, judío perseguido, suicidado, antes de que lo agarren las SS, lo cual vuelve a todo paradójico porque la formación de filosofía tiene un canon fuertemente judío. Sería interesante también ingresar a la modernidad por la vía árabe. Lo pienso ahora. Hay un gran problema en los programas formativos. Bueno, hay Enzo Traverso es un autor que a mí me gusta muchísimo, a revisar el fin de la modernidad judía. Bueno, ¿cómo podemos pensar esa memoria del holocausto? ¿Qué vamos a hacer con esa obra más en la esfera pública? Y no, pedagógicamente yo tengo no puedo terminar de responderme si uno en la escuela, no creo que seamos meramente aplicadores de saberes que nos manda el ministerio, pero tampoco deberíamos ser gente que está por ahí diciendo todo lo que pensamos, sino que deberíamos intentar poder dirigirnos hacia nuestro objetivo pedagógico. Por eso insisto, no fue una opinión la que di, esclarecí desde lo que veníamos viendo en otras clases, para que la clase tuviera sentido y se pudiera llegar a lo que yo entendía que tenían que aprender, de las similitudes entre el terrorismo de Estado y si era o no genocidio. Hay una discusión en torno a eso. Feyerstein tiene una discusión en torno a eso. No es que a los chicos les estaba diciendo las hipótesis que están dando vueltas, pero sí cuando explicaba, siempre les estoy diciendo, bueno, no existe una verdad total, son hipótesis con las que uno puede entrar y discutir. Digo, eso es parte de la enseñanza de las ciencias humanas y sociales. Sí, me interesa profundizar en eso. ¿Qué hacemos en la escuela media? Porque la libertad de cátedra es un derecho de la educación superior. ¿Cómo lo pensamos para la escuela media? ¿Desde dónde? Muchas gracias, Ana. Gaby, está abierto a pedido de la palabra. Si alguien quiere tomar. Sí. Yo hago un comentario y por supuesto también dejo para que también pueda plantear a alguien de los que está presente, por supuesto, y de los que escribieron y los que quizás lo quieren hacer de manera verbal. No, simplemente me faltó agregar algo que quería decirlo, Ana, y me parece importante transmitirlo. Así como fui muy crítico con actores que estuvieron invisibilizados o que estuvieron sobrevisibilizados en lo que te tocó vivir a vos y lo que se difundió a nivel nacional a través de los medios, también me parece importante destacar la actitud y la lucha de las compañeras y los compañeros de UTELPA, del sindicato de base de CETERA, que desde un primer momento han manifestado su solidaridad y han también, de algún modo, junto a la CETERA, expresado de manera concisa los límites de la judicialización cuando se intenta resolver de ese modo problemas que tienen que ver con la enseñanza en la escuela, que también no es otra cosa que defender la democracia. Estamos en un momento en donde yo creo que hay que hacer o intentar luchar para hacer más democrática la democracia, porque la democracia cada vez es más de repostería, cada vez más formal, cada vez más de forma y pierde contenido. Y también destacar que la propia Universidad Nacional de Córdoba, ámbito en el que vos te formaste, tuvo una posición muy clara y la difundió en los medios, así como muchos otros actores que si bien no cotizan alto en bolsa en este momento, porque lo que cotiza alto en bolsa ahora es la denostación, la agresión y fundamentalmente la descalificación en nombre de cierto o supuesto adoctrinamiento. Me parece esto importante también, Nico, por eso quería agregar este comentario de dar visibilidad a las organizaciones de la sociedad, a los representantes de los docentes, en este caso en La Pampa, que han visibilizado los límites de la judicialización o fundamentalmente los peligros de naturalizar la judicialización para resolver problemas escolares o de enseñanza. En este caso nos involucramos con lo que te pasó a vos, Ana, que fue un problema de enseñanza, pero también te quiero decir que se judicializa una situación de controversia entre dos chicos
o entre una familia y la escuela de ese modo, y la verdad que entonces pierde sentido, deja de hacer pie la propia escuela en su rol de herramienta estratégica para la construcción de ciudadanía democrática y termina siendo un ámbito en el que se reproducen las lógicas judicializantes, en donde se construye y se refuerza la idea de un otro como amenaza, un otro deficitario. Entonces, me parece que la construcción de la ciudadanía democrática también supone, por más que hoy sea contracultural, pensar al otro como un hermano, pensar al otro o la diferencia como un complemento y no como una deficiencia. Entonces, me parece eso interesante también para pensar una clase de historia donde aparece una situación controversial, pero también disputas de mínimo orden en la vida cotidiana y otras disputas que son complejas y quizás de mayor voltaje conflictivo. Pero me parece importante decir estas cuestiones que tienen que ver con los riesgos a los que nos sometemos cuando naturalizamos la judicialización como un modo de resolver problemas en la escuela. Muchas gracias, Gaby. Bárbara, tiene la mano levantada, Bárbara, sí. Además, te podemos ver, Sí. buenísimo, pero si no te escuchamos, con gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, empecé el día muy temprano y estoy ya en modo hogar, así que prefiero tener la cámara apagada, pero sí no quería perder la oportunidad, bueno, por un lado saludarles y mencionar que soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, soy especialista en educación, políticas públicas y derechos de niñas, niños y adolescentes, porque en mi carrera de base es trabajo social. Al insertarme en el sistema educativo, consideraba que necesitaba herramientas justamente en torno a la política educativa porque necesitaba adentrarme en esa materia puntualmente. Por eso decidí transitar la formación en esta casa de estudios y luego hice una actualización académica en educación sexual integral y otros contenidos de la ESI en otras instancias de formación como para fortalecerme en el marco de esa política educativa, ¿no es cierto? Yo me desempeño en distintos roles en el distrito de Tigre, trabajo para la Dirección General de Cultura y Educación, tenemos la Dirección de Educación Sexual Integral en la provincia de Buenos Aires desde el año 2022, y también pertenezco a la rama de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y me desempeño como orientadora social. En ese marco, en esa mixtura que se da entre los dos roles como referente distrital de educación sexual integral, porque en 2023 se crean esos cargos, y el rol como orientadora social en un equipo distrital de infancias y adolescencias, trabajo en equipo con los equipos de supervisión, ergo equipos de inspectoras, inspectores, jefaturas distritales, regionales, trabajamos en la formación docente, mesas de trabajo con equipos directivos, digo, y en ese sentido, y en relación a lo que traían, en relación a la judicialización de los vínculos escolares, me parece que es central, sí, en principio el paraguas normativo que nosotras y nosotros tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires, tenerlo presente, tener presente la perspectiva en relación al interés superior de las infancias y adolescencias, que eso es nacional, digo, hay una ley nacional de interés superior de infancias y adolescencias, que es nuestro interés superior, ¿no? En el sistema educativo y en función de eso hay que dar respuesta, digo, y es un buen argumento para también defender nuestro ejercicio docente en relación al trabajo en el espacio escolar, en relación a la implementación de contenidos, en función y en pos de la autonomía progresiva, del pensamiento crítico, de la construcción de la ciudadanía, digo, bueno, ese es nuestro interés superior, las infancias y adolescencias, digo, y estas corrientes de familias que se arrogan tener la facultad de decidir por sobre sus hijos, que responde propio al otrora paradigma tutelar, ¿no es cierto?, adultocentrista, que primó por mucho tiempo en nuestro país, digo, bueno, no puedes decidir vos por sobre tus hijos porque no son un objeto de tutela, sino que tienen derecho a recibir educación, y en nuestra provincia de Buenos Aires también tenemos nuestra propia ley de educación sexual integral también, así que quería mencionarles esto, ¿no?, en relación
a la intención política, a la decisión política que hay en la provincia de Buenos Aires de la territorialización de la educación sexual integral, a la importancia de tener presente los documentos que nos dan apoyo y nos dan espalda. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social tiene la comunicación conjunta 1 del 23, donde ahí se encuadran las situaciones de conflicto que pueden emerger en el escenario escolar, y esa dialéctica necesaria que hay que hacer entre los emergentes en el escenario escolar y la posibilidad de ser trabajados con contenidos de ESI. Desde las puertas de entrada que propone la ESI, una de las puertas es el abordaje curricular, pero también el poder pensarnos a nosotras y a nosotros mismos en relación a nuestra trayectoria, digo, de dónde venimos, qué sociedad queremos, trabajar con nuestros equipos docentes para fortalecerlos, nuestros equipos directivos para que, porque también vienen de un paradigma en el que pervive todavía en las instituciones, ¿no es cierto? Este autoritarismo adultocentrista por sobre la voz de los chicos y las chicas, por eso también trabajamos mucho con las y los estudiantes para que puedan reconocer sus derechos y poder ejercerlos. Entonces, son muchas patas que las apoyamos en las puertas de entrada de la educación sexual integral, que venimos trabajando en esta dialéctica con las herramientas que nos da la modalidad de psicología comunitaria, dando lugar también a la participación estudiantil. Me parece que la educación media tiene esta herramienta que es potenciar la voz de los chicos y las chicas, como para que sean ellos quienes también puedan tomar la palabra en el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, Bárbara, por esta intervención, esta reflexión y también poner en común tu experiencia de trabajo en el subsistema educativo de la provincia de Buenos Aires, un subsistema complejísimo, todas lo sabemos, con realidades, bueno, como en tantos otros lugares de nuestro querido país, ¿no? Así que me parece pero súper interesante. Y usaste una palabra que venía a cuenta de una pregunta que yo quería poner en común, quizás en estos últimos 13 minutos que nos comprometimos a tener para guardarnos tiempo de todos y todas acá, que es la palabra herramientas. ¿Con qué herramientas contamos? Bueno, vos hiciste referencia a la ley, sin lugar a dudas la ley es una herramienta, es los marcos normativos nos permiten tener puntos de referencia, no todo es opinable, no todo vale, hay cuestiones que están de alguna manera saldadas. Se mencionó también el rol de los sindicatos, yo quiero recuperar mucho esto, lo dijo Gabriel en su intervención, creo que Ana también lo pudo sentir y lo ha apreciado y valorado también, creo que no quiero reducir la figura del sindicato a una herramienta, por supuesto que no, pero sí que hay ahí un espacio también denostado, o denostadísimo, y que hay que recuperar, y que hay que poner en valor, y que hay que nombrar. Pero ¿qué otras herramientas, Gaby, Ana, compañeros, compañeras, en estos minutitos que nos quedan, podríamos traer esta conversación para pensar, o para empezar a pensar, o para seguir tirando un poco del hilo de este asunto? A ver, yo agrego un par de ideas y te paso la palabra, Ana. Yo creo que lo fundamental es intentar promover distintas formas de participación colectiva. Yo creo que estamos en un momento de cierta exacerbación del individualismo y fundamentalmente lo que prima es cierta noción de un sálvese quien pueda, de es lo que hay. Entonces, frente a esa situación que la vivimos de manera permanente a la vuelta de la esquina, me parece fundamental que, así como nos juntamos a pensar en un conversatorio de este tipo, que en las escuelas, de los modos en que se pueda, especialmente de cuerpo presente, sino también aprovechando los recursos de la virtualidad, poder juntarse a pensar con los otros. Esto de una práctica entre varios, por más que seamos pocos, después vamos a hacer más, pero me parece que lo importante es juntarse a pensar
cómo podemos derribar ciertos muros que a veces no son muros que están construidos con ladrillos, aunque también lo son, sino también los muros que se van construyendo al interior de cada uno de nosotros. Muros que hacen que uno deje de mirar y atender y estar de alguna manera alerta respecto de lo que le pasa al otro, al que está al lado mío. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que me parece que tenemos que intentar buscar espacios colectivos, por más pequeños que sean, para poder reflexionar y pensar sobre estas cuestiones como las que le pasaron a Ana en una escuela de la provincia de La Pampa, de modo tal que entendamos que la única forma de hacer más democrática la democracia es practicando y desarrollando mecanismos democráticos. Y lo último que quiero decir entonces es que frente a la violencia deliberada, frente a los discursos de odio en aumento, hay que reponer la palabra allí donde impera el impulso. Y creo que la escuela es un ámbito para reponer la palabra donde impera el impulso, que es el germen de distintos tipos de violencia que después comienzan a ser asunto cotidiano. Por eso me parece fundamental que podamos, de algún modo, aprovechar esta lamentable situación que tuviste que atravesar y vivir, Ana, para justamente aprender de esta situación y poder, de alguna manera, entender que la escuela es un ámbito de disputa, sí, es un ámbito de disputa de sentidos, de intereses, es un ámbito de disputas de ideologías y también es un ámbito en el que tenemos que aprender a construir comunidad con quienes piensan diferente a mí, pero con quienes son parte del funcionamiento democrático. Creo que lo que tiene que estar del otro lado de la raya es aquello o aquellos que no logran aceptar la democracia como sistema. Ahora, en el marco de la democracia tenemos que poder juntarnos a pensar los que tenemos colores y opiniones distintas, porque creo que el desafío es, claramente, unir lo diverso para confrontar las adversidades. Y hoy el desafío es humanizar. Yo creo que lo más revolucionario que tenemos por delante en las escuelas es trabajar con una enorme vocación o con el imperativo pedagógico de la solidaridad y de la humanización, porque estamos viendo, lamentablemente, y día tras día, distintos modos deshumanizantes de vivir con los demás. Por lo tanto, me parecía importante agregar este comentario en el marco quizás más propositivo y menos crítico. Muchas gracias, Gaby. Mira, hay 3 intervenciones en el chat, muy interesantes. Carla dice, para pensar la judicialización, más en un sentido más general, hay que pensar también los sentidos comunes que recorren en torno a la autoridad, la forma de resolver los conflictos en las escuelas. Y agrega algo que me parece bien interesante, por lo general las familias piensan, quizás no siempre han pensado así, pero piensan en la actualidad en que si algo no es punitivo no se hace nada. Si no hay castigo, entonces es que no pasó nada, quedó todo sin sanción. Hay que trabajar más en el plano de la comunicación. Laura trae una idea que me parece muy interesante, recuperar la ternura también es una herramienta, recibir a las familias con la convicción de que es necesario el lado, y ahí creo que quedó abierto a interpretación. Y Guillén dice que cree que es importante pensar con nosotros, con la comunidad educativa, para que la ley no sea la primera cuestión, sino la última herramienta de defensa frente al avasallamiento de un derecho, en el sentido de la imposición de una determinada cuestión, y que sería bueno que los sentidos se compartan desde la voluntad de las partes. Muchas gracias por esas intervenciones también. No sé, Ana, si vos querías tomar la palabra, si alguien más quiere hacerlo en este y lo último que intercambio, sí. Por donde había empezado, que es, a mí me dio mucha ternura el modo en que mis compañeros me apoyaron, y la institución moderna que es el sindicato, creo que sigue siendo absoluta y totalmente necesaria. A mí me apoyaron los 2 sindicatos, si bien estoy afiliada a UTELPA, estoy afiliada a ADU en la universidad,
hay que sostener a los que sostienen porque está duro poner el cuerpo en el aula. Otra cosa es ser parte de un equipo técnico. Cuando uno es docente, está responsable jurídicamente y está siendo muy difícil. Y los únicos que los entienden son los que hacen lo mismo que uno. Así que larga vida a los sindicatos. Mark Fisher empezó Realismo Capitalista diciendo que se inauguró el ciclo de Thatcher cuando le torció el brazo al sindicato minero, así que no es menor. Y en este país, que es el país de las madres y de las abuelas, a mí, cuando recolecté firmas, hasta de La Quiaca a Ushuaia, hasta los lugares más perdidos, alguien dijo, tengo que armar una personería jurídica porque a mí me importa debatir la democracia en estos términos. Hay una herencia que no es total, pero que digo, no, llevamos con nosotros esa bandera y no es menor. Muchas, pero muchas gracias, Ana, por este compartir tu experiencia. Quizás, no sé, todas conozcan o conocían la situación que atravesó Ana Contreras hace un tiempo esta parte, en relación a lo que venimos conversando, al tema de esta conversación. De hecho, esta conversación surge, como lo decía al comienzo, de una conversación que mantuvimos con Ana por redes sociales, en donde me contó, compartió el tema, y bueno, a mí me generó mucho interés, y puedo decir que hoy he aprendido escuchándolo a Gabriel también, en los comentarios que ustedes han volcado por aquí, la palabra de Bárbara también hace un rato, sobre un tema, bueno, que hay que pensar. Bárbara vuelve a pedir la palabra y se la vamos a dar, por supuesto, solamente como pidiéndole redondeo, y después me gustaría, Gaby, si todavía estás por acá, que te perdí, y Ana, quieren cerrar esta conversación también. 2 minutos cada uno y cumplimos con el tiempo que nos propusimos. Bárbara, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, sí, breve, nada, mencionar esto, la importancia de la participación y el involucramiento de los diferentes actores del territorio en la implementación, territorialización, abordaje. Digo, yo hablo de la educación sexual integral como la herramienta porque me parece que desde la ESI, desde las puertas de entrada que propone y de los contenidos que la provincia ha construido para su abordaje curricular, digo, me parece que es la herramienta clave que tenemos. Hablo por la provincia de Buenos Aires, que adhiere plenamente, pero sí entiendo que hay una diversidad en el territorio nacional. Mencionaré esto brevemente, que hoy nos reunimos con diferentes referentes gremiales de los distintos sindicatos que están presentes acá en el distrito de Tigre, con inspectoras de educación técnica, de la modalidad de psicología comunitaria, para unar criterios en relación a esto, porque lo que se está viendo en el territorio es la judicialización de los vínculos entre docentes, denunciando situaciones de acoso u hostigamiento por motivos de género. Hoy echamos un poquito de luz en torno a eso, no toda situación de violencia en el espacio escolar entre las personas adultas pueden encuadrarse bajo ese tipo de violencia, pero por supuesto también visibilizando la necesidad de instancias de formación, ¿no es cierto?, de capacitación desde los sindicatos también, en perspectiva de educación sexual integral, en perspectiva de género para las y los docentes del territorio, sobre todo aquellas personas que están acusadas también del ejercicio de violencia por motivos de género. Así que bueno, cerrar con eso en relación al involucramiento, participación de los gremios en esto, ¿no? En la resolución de los conflictos a través del diálogo, de la construcción, y del respeto, por supuesto, también hacia las docencias que están en el nivel trabajando y poniendo el cuerpo, como decía Ana. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gaby, Ana, para cerrar. Agradecer a todos, un placer conocerte, Gaby, te venía escuchando por YouTube, y Nico, un genio, gracias por sumarte a que tramitemos esto de la manera en que tiene que ser, que es ponerle cabeza y corazón. Gracias a UNIPE también. Lo mismo, Nico, agradecerte de vuelta a vos por esta iniciativa, a través tuyo a la UNIPE. Un gustazo, Ana, conocerte, y ojalá que podamos seguir en contacto en las redes sociales, y me parece que también estos son
instancias y oportunidades para no solo conocernos, sino seguir juntos tramando espacios de encuentro, tratando de conversar en una sociedad que tiende a eliminar la conversación en nombre de ella. Así que me parece fundamental que esto que hoy Nico propuso como debate podamos trasladarlo a la sala de profes, podamos trasladarlo a otros espacios, porque me parece que hay que poner en palabras lo que a veces silenciamos. Y me parece que es clave poder intentar poner en palabras las situaciones que nos amedrentan, que nos tiran para atrás, que nos bajonean. Yo creo que aunque estemos, como decía Dubet, en un tiempo de pasiones tristes, creo que los que somos educadores tenemos que intentar reafirmar ese sentido que nos mueve, y es que siempre mañana va a ser mejor. Entonces me parece también importante decirlo con fuerza, por más que esté oscuro, por más que estemos viviendo momentos realmente tenebrosos, persecutorios, de persecuciones, de represión, de situaciones que no nos resultan incluso en el marco básico de lo digerible, porque sinceramente, gente, no sé ustedes, pero para mí no es digerible que buena parte de la sociedad naturalice que la fuerza de seguridad golpeen a nuestros abuelos. Y hace horas, conmovidos y estupefactos, porque las fuerzas de seguridad golpeen a chicos y chicas con discapacidades que simplemente van a reclamar al Congreso que no les resuelvan la vida, que en todo caso les den una mínima ayuda que les permite sostener ciertos márgenes del derecho, ni siquiera los derechos completos. Por lo tanto, en tiempos en que algunos aprovechan este desorden para volver a enaltecer los privilegios, para descartar la democracia, o incluso algunos que tienen cara, yo no la tendría, para escupir o dañar a los más débiles, o en todo caso enojarse con el que revuelve la basura porque necesita comer o abrigar a sus hijos. Entonces, en estas horas, y a pesar de los pesares, es importante recuperar la mesura, el amor, el compañerismo y la confianza en que mañana, por más que sea mañana, va a ser mejor. Pero para que mañana sea mejor, creo que hay que seguir estudiando mucho, creo que hay que luchar y creo que hay que sostenernos colectivamente. No importa si somos 5, no importa si somos 8. Los cambios en una escuela no los hacemos todos, los hacemos entre varios. Lo mismo que en una sociedad. Por lo tanto, a veces el decir, bueno, cuando todos vayan yo voy, es un modo elegante de decir que no voy a ir nunca. Nunca van todos a una reunión, siempre van algunos. Bueno, sumémonos con algunos, después sí habrán más. Pero me parece que estos algunos que somos hoy, bueno, ojalá que podamos hacer rodar este conversatorio para poder, repito, me parece que el objetivo es intentar hacer más democrática esta democracia. Y lo que a vos te pasó, Ana, es una oportunidad, primero para sostenerte y apoyarte, y además para hacer más democrática la democracia. Y explicar qué es lo que pasó y no dejar que lo expliquen los medios. Muchas gracias a ustedes, Ana, Gabriel, a todos los que se sumaron, los que se sumaron. Interesantes las palabras que nos comparte también María José en el chat. Dice que es importante construir la escuela desde la escuela, con quienes están en la escuela, ¿no? Que nuestro sentido, nuestra forma de hacer comunidad, de pensarnos en comunidad, de construir democracia, tiene que ver, pasa por fortalecer eso, ¿no? Una idea de escuela, como decía Gabriel en sus diferentes intervenciones, más democrática, donde se profundiza la democracia, donde la democracia se practica, ¿no? Bueno, eso, les agradezco muchísimo este ratito que sacamos al final del día para pensar este tema, y bueno, muchas gracias también, por supuesto, a la Universidad Pedagógica por este compromiso, este impulso que siempre tiene y que nos desafía a no quedarnos en zonas de confort y a seguir pensando y poniendo en común. Muchas gracias.
cerramos acá, si les parece. Un fuerte abrazo, Manu, un fuerte abrazo de Gaby, y a todos y todas. Adiós. Adiós.